Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, cabros. Como siempre les deseo lo mejor. Aquí Haru nuevamente haciendo un video que es diferente a los videos del curso de francés. Porque en verdad yo tengo muchas ideas igual que me gustaría compartir, pero esta vez me gustaría compartir algo sobre temas de programación. Sí, porque yo también hago programación, estudio parte informática y en sistemas, pero esta vez yo quiero compartir algo que me ha llamado mucho la atención cuando yo he estado estudiando y es acerca de la programación en lenguaje C. Porque muchas personas cuando tratan de buscar un lenguaje para empezar a programar esos lindos programas que uno ve en Windows, en Internet o en cualquier otro lado. Tú pones en Google, ¿qué lengua de programación puedo empezar a programar? Todos te mencionan el Java, C Sharp, C++, hasta Python. Te dan esos lenguajes, pero nunca mencionan el lenguaje C. Siendo que hoy en día las universidades de ingeniería y escuelas técnicas en informática, lo que sea, en todas partes, en algunas de ellas te enseñan lenguaje C. Y cuando tú te empiezas a ver qué puedes programar en C, te das cuenta que es un lenguaje que no es muy sexy visualmente. Sí, es un lenguaje en el cual para darle y utilizar una interfaz gráfica es algo feo. Sí, feo. Y se le puede implementar esta opción gráfica, pero se necesita otros complementos y al mismo tiempo es más pesado programar algo así y menos bonito que programar en Java, por ejemplo, C++ o C Sharp. Y no estoy diciendo que es imposible programar con gráficos, pero se puede realizar. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente el lenguaje C, cuando uno lo aprende sobre un terminal, o sea, la pantalla negra que tiene letras blancas, ya sea en Linux o incluso Windows. Entonces, ahí cuando uno va descubriendo este lenguaje, uno se pregunta, ¿para qué sirve entonces este lenguaje si es tan horrible y feo? Yo te voy a dar en este video las cosas por las cuales el lenguaje C hoy en día es un lenguaje que es útil. Y créeme que es realmente útil. Punto número uno del lenguaje C de por qué sirve. Espera que tengo un papelito. Es que es el lenguaje padre de muchos lenguajes. O sea, el lenguaje C es el padre del C++, del C Sharp, del Java incluso, no sé si del Python, pero es el padre que de muchos lenguajes de programación que hoy en día existen. Entonces, por ejemplo, si quieres emigrar del C al Java, lo único que vas a tener que aprender son la utilización de clases y el concepto de orientado a objetos. Porque en C y en Java, la manera de declarar variables, la manera de utilizar funciones es exactamente la misma. Y cuando quieres emigrar a Java, cuando quieres emigrar a C++, cuando quieres emigrar a C Sharp, ambos tienen en común que son hijos del C, entonces es más fácil adaptarte a estos lenguajes de programación. Así tú puedes, por ejemplo, trabajar en un proyecto en el cual estés utilizando Java y si quieres adaptarte a este lenguaje va a ser más rápido. Al mismo tiempo, si quieres trabajar con C++, también incluso el C++ es puramente C, es solamente que es lenguaje C pero más reducido para hacer, por ejemplo, para trabajar con aspectos gráficos de manera más fácil y más rápido a programar. Bueno, yo no voy a entrar en detalle. Lo que hay que retener es que el lenguaje C es el lenguaje padre de muchos otros lenguajes y te permite adaptarte a varios lenguajes sin partir por la base ni nada por el estilo. La segunda gran cualidad que tiene el lenguaje C es que tú tienes que programar todo y conocer bien tu programa, tu algoritmo. ¿Y en qué te va a ayudar esto? En programar solamente lo que es necesario. Por ejemplo, en Java tenemos este concepto de declarar la lista con solamente una sola línea. Para aquellos que no sepan, la lista es un conjunto de elementos agarrado con otro elemento, que está agarrado con otro elemento, que está agarrado con otro elemento. Así, por ejemplo, esta lista puede servir para, por ejemplo, crear una guía telefónica o para almacenar variables uno agarrado con otro. En Java puedes declarar esta lista de objetos con solamente una línea. En lenguaje C, tú tienes que crear el esqueleto de esto. Por ejemplo, en C tienes que crear la función o el código que permite agarrar un elemento con otro elemento y suprimir un elemento. Al mismo tiempo tienes que crear la función que permite editar un elemento, poner un elemento entre dos elementos, todo eso. Siendo que en Java normalmente ya tienes todo ya hecho. El compilador ya te da todas estas funciones y solamente basta con llamar
con escribir una línea de código para simplemente agregar un objeto entre medio de dos objetos y cosas así. Porque en Java te dan todo. Entonces el programa funciona con incluso funcionalidades y te ocupa espacio de memoria con funcionalidades que en verdad no utilizas. En C, visto de que ya habías programado solo lo que es necesario para tu programa, entonces el rendimiento es mejor. Porque no hay gasto de memoria, el programa es menos pesado. La tercera gran ventaja que tiene la programación en el lenguaje C es que te hace ser un buen algoritmiciano. ¿Existe esa palabra o no existe? Bueno, yo creo que entendiste. Entonces, el lenguaje C te permite crear todo, pues como a raíz de la ventaja número 2, que tienes que programar todo lo que es justo y necesario, la tercera ventaja es que tú tienes más práctica sobre este concepto de lo que es el algoritmo. Un buen programador no es alguien que sepa el lenguaje de programación de A a Z y de Z a A. Bueno, ya entendiste más o menos. Sino que más que nada es alguien que sabe bien lo que hay que programar y cómo programar. Son como los escritores. Hay buenos escritores, pero si no saben bien lo que hay que escribir, ni cómo hay que ordenar las ideas para escribir bien, pues lo hace ser un mal escritor. Esto pasa con los periodistas. Entonces, en lenguaje C es lo mismo. Está este concepto de hacer un buen algoritmo para que el programa sea más eficiente. Claro, porque hay lenguajes de programación como en Java que escribes menos, pero haces más. Pero el problema es de que, claro, al escribir menos, pues dejas escapar ciertas cosas que el lenguaje C no te las deja hacer escapar. Esto pasa con el escape de memoria. En Java normalmente hay un barredor, digamos, una escoba que barre todos los escapes de memorias que haces en tu programa y tú no te das cuenta, siendo que en C, y como hay un compilador en C que te prohíbe hacer un escape de memoria, pues entonces el compilador te dice, atención, aquí puede haber un escape de memoria. Entonces tú estás obligado a optimizar ese programa para que el escape de memoria no se haga. Entonces habrá un máximo rendimiento y tu computador funcionará muy bien sin dañar las otras tareas que tiene. Siendo que en Java y otro lenguaje de programación, pues tienen un robot que barre todo esto, pero como nosotros y los científicos saben de que el robot nunca será mejor que la mente humana. Y es lo que pasa con el lenguaje C. ¿Ok? Entonces, ¿para qué sirve el lenguaje C? Pues sirve más que nada también para aumentar el rendimiento de tus programas, saber lo que hay que programar y ser riguroso a la hora de programar. Eso es porque hoy en día el lenguaje C es un lenguaje que sigue siendo enseñado por universidades y otras escuelas técnicas. Otra cosa que yo quería decir es que hoy en día el lenguaje C no se utiliza quizás mucho para crear programas, pero sí se utiliza mucho en electrónica. Por ejemplo, con las tarjetas Arduino u otras tarjetas en la cual tú tienes que programar en C. ¿Por qué? Porque en C te permite también entrar al lenguaje Assembler. Y Assembler, ¿qué es? Es un lenguaje de muy bajo nivel que esta vez estás programando incluso muy cerca de del chip de memoria que estás utilizando. Bueno, pero yo voy a entrar en detalle en otro video en esa cosa, pero ya entiendes, el lenguaje C hoy en día es importante y con justa razón. Entonces, si tú quieres aprender a programar, y si tú ves de que en tu universidad te enseñan lenguaje C o cosas así, pues no lo tomes a mal. Incluso tómalo como algo que te sirve, porque hoy en día todos los lenguajes de programación sirven para algo. Y esta vez yo te di las 3 ventajas, incluso hasta un poco la cuarta, ventajas de la programación en C. Entonces no te des por vencido. Si vas a programar, puedes programar en C. Y si estás programando en C, no te frustres. Es un muy buen lenguaje y ya te vas a dar cuenta a medida de que vas avanzando de año de estudios o con experiencia, te vas a dar cuenta de la utilidad del lenguaje C. Muchas gracias por haber visto este video, espero que estés muy bien. Y suscríbete si te gustó este video, dale like, compártelo, haz todo lo que quieras con este video. Cuídate, chao, nos vemos la próxima. Cuídate, hasta luego, bye bye.